Buenas noches, hermanos. El tema de hoy es un tema que tenemos que reflexionar mucho sobre este tema. He pedido que por medio del WhatsApp, si usted puede escribirnos y compartirnos sobre cómo usted pudo utilizar o qué herramientas, mejor dicho, usted pudo utilizar para ayudar a una persona en necesidad, para poder seguir con su discipulado, para poder seguir bendiciendo a las personas, ayudándoles en ese tiempo de confinamiento que el COVID-19 nos hizo estar, ¿verdad? Por algún tiempo. Gracias a Dios ya estoy viendo algunas respuestas que están poniendo y lo vamos a hacer adelante, más adelante. Pero si quiere compartirnos, por favor, compártanos. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver con el discipulado pospandemia. Y la idea del discipulado pospandemia, hermanos, tiene que ver que dialoguemos un poco sobre este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con el discipulado después de la pandemia? Para poder hablar de eso, tenemos que ver cómo nos afectó la pandemia en ese tema del discipulado, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer como un conversatorio, hermanos. Obviamente un conversatorio necesitamos de que ustedes estuvieran conectados junto conmigo, ¿verdad? Ya sea en una sala de Zoom o de cualquier otra sala, pero es obvio que este conversatorio se va a convertir en un monólogo, ¿verdad? Y en ese monólogo voy a tener que estar hablando un servidor. No creo que sea como un estudio bíblico, más bien el reflexionar, el pensar. Y si usted tiene algo que aportar, por favor, apórtelo en medio del WhatsApp. Yo creo que el WhatsApp es una forma más sencilla para hacerlo. Así que le animo a que estemos dialogando, participando, aunque en realidad será un monólogo lo que yo estaría haciendo ahorita, ¿verdad? Hablando yo solo, pero la idea es que usted desde casa pueda también reflexionar un poco sobre este tema que vamos a tratar, el discipulado post pandémico. Yo no sé si usted ha estudiado un poco, hermanos, de cómo era el discipulado al inicio de la iglesia cristiana, cuando iban, cuando se iba avanzando con esto, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe, pero, por ejemplo, a los primeros creyentes en la fe, en ese proceso, ¿verdad? De iniciar la fe, en un tiempo de la historia se le llamaba catecúmenos. Eh, Esto tenía que ver con las personas porque venía de otra palabra que se llamaba catequesis, que significa enseñar. Entonces, aquí es algo importante, hermanos. Siempre el discipulado ha tenido que ver con algo de la enseñanza, ¿verdad? Siempre ha tenido que ver. Ahora, algo que nosotros debemos de pensar es que el discipulado en la iglesia se ha ido no cambiando, pero sí con el paso del tiempo han habido maneras, formas de cómo hacer el discipulado. Si nosotros avanzáramos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo era como el manual de los primeros años de discipulado, ¿verdad? Algunos decían que si querían conocer la fe inicial, deberían de estar estudiando Mateo, ¿verdad? Y después, pues hubo otros escritos como la Didache o Didache, como la conozca, ¿verdad? Pero el proceso discipulado ha ido cambiando según lo que haya aparecido, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la Reforma Protestante se hizo más énfasis en la formación del contenido bíblico y esto para llevarlo a una conducta, pues, cristiana mejor. Digamos que son las aportaciones que la misma
que la misma reforma protestante nos dio a nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ir al texto bíblico, ser discipulados en el texto bíblico para que esto me lleve a vivir una mejor vida cristiana, ¿verdad? Eh, por muchos años, el discipulado se convirtió como en un resumen de las doctrinas básicas de la iglesia. Pues bueno, ¿verdad? Y cuando se estudiaba esos pilares de la doctrina básica de la iglesia, decían que le daba al individuo, a la persona, al discípulo, ¿verdad? Pues fundamento sólido para saber cómo vivir la vida cristiana. Entonces, si se ha dado cuenta, ha venido el discipulado siempre a tener que ver con algo bíblico fundamentado para llevarme a una praxis mejor, ¿verdad? De mi vida cristiana. Por eso es que nace, por ejemplo, la escuela dominical. La escuela dominical nace como una necesidad de enseñar a la gente la escritura en un día de descanso. Y nace de esa manera, nace primero de una manera social para ayudar a las personas, ¿verdad? Y luego de ahí, de la escuela dominical, nacen otros programas como los institutos bíblicos, como los seminarios y todas esas cuestiones formales que nosotros vemos para enseñar la Biblia. Pero algo que no se nos debe de olvidar, hermanos, es que el discipulado tiene que ver más que con conocimiento bíblico, que el conocimiento bíblico es muy importante, más que para iniciarlo en la fe a una persona, más que darle doctrina básica, ¿verdad? El discipulado tiene que ver con la transmisión de vida, el enseñarle cómo vivir la vida cristiana a las personas, cómo confiar en Dios en momentos difíciles. Y cuando hablamos del discipulado pospandémico, debemos de entender, hermanos, que la pandemia y nos trajo cosas anormales. Déjenme decirle por qué digo cosas anormales, ¿verdad? Cosas anormales como el cierre de las iglesias, ¿verdad? El cierre de grupos pequeños que pudo haber en iglesias, el ya no poderse congregar muchas personas y el poder que tener que abandonar muchas veces a los discípulos de parte del discipulador porque ya no se podían juntar. Otra de las cosas importantes, hermanos, que la pandemia nos trajo es que nos agarró sin tener un plan B de ya no ver a un discípulo cara a cara, de no ver a un discípulo para estar platicando con él en un café, rodeado de un cafecito, de una champurrada, ¿verdad? En Pollo Campero o donde usted se podía reunir con su discípulo. Entonces, todas esas cosas lo que trajo la pandemia es alejarnos un poco, ¿ok? Nos confinó de tal manera que no había maneras de cómo seguir con esos discipulados. Algunos se perdieron, algunos discipulados pudieron seguir bajo algunas guías, bajo algunas cosas en las cuales pues debemos de pensar y de tener en claro, ¿verdad? Por ejemplo, el teléfono. El teléfono jugó un papel muy importante. Ahora, nosotros vivimos en la era del teléfono donde ya nosotros podemos ver a las personas, ¿verdad? Eso es algo que años atrás pues no se podía. Lo bueno dicen que esta pandemia llegó en una era tecnológica donde nosotros pues podíamos usar la tecnología para poder tener entonces seguimiento con los discípulos. Aunque debemos de ser muy honestos y muy sinceros, nosotros entendemos que no es lo mismo el uno a uno, el cara a cara, ¿verdad? Con la persona que detrás de una computadora, detrás de una cámara, detrás de una pantalla. Obviamente, pero gracias a Dios que en este tiempo nosotros pudimos suplir aún esto, pudimos utilizar la tecnología, pudimos usar
estos medios para poder estar cerca de ellos. El discipulado en la pandemia a lo mejor pudo haber sufrido el abandono, como hemos dicho, pero también pudo haber traído nuevas estrategias para nosotros para poder ayudar, bendecir. Si ustedes se dieron cuenta, yo no sé cuántos de ustedes hicieron el uso, pero por ejemplo, el Pais, Walmart y todos esos lugares de venta de comida, de de esos productos de primera necesidad y de segunda y de tercera necesidad, ellos tuvieron que ponerse las pilas. Ellos tuvieron que ver de qué manera entonces, si la gente no llegaba a su local, cómo ellos entonces podían llegar a la puerta de la casa de cada uno de sus clientes. Y empezaron a decir, bueno, hagan la lista, mándenosla y nosotros le llevaremos su producto hasta la puerta de su casa. Tuvieron que renovarse porque si no podían morir. Igual nosotros, hermanos, tuvimos que renovarnos. Tuvimos que aprender. A mí a lo personal, yo tuve que aprender a predicar detrás de una cámara. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de predicar detrás de una cámara, pero no es lo mismo, y mucho menos cuando tú venías acostumbrado a que tus sermones, había gente en la congregación que te gritaba amén, que te gritaba que podías ver que había que eran personas recipientes a la palabra que estabas dando. Yo creo que la pandemia nos trajo esto, ¿verdad? De tener que aprender varias cosas, de cómo usar entonces la tecnología, de cómo poder usar todo lo que tenía a mano para poder seguir yo enseñando y poder discipulando a las personas. ¿Cuántos de nosotros nos enterábamos que la familia fulanita de tal estuvo contagiada, ¿verdad? ¿De qué manera podíamos ayudarles? Hubo gente que llevó canastas de amor, la misma iglesia, ¿verdad? Que se dejaban en la puerta de la casa para no ser contagiados. Pero teníamos que actuar de una manera que podíamos salir adelante. Hablando sobre el tema del discipulado, hermanos, en medio de la pandemia tuvimos que aprender también a hacer eso, usar la tecnología, poder usar el teléfono un poco más, poder estar cerca de las personas, aunque estábamos lejos por el confinamiento. Ahora pensando, hermanos, eso fue en el tiempo de la pandemia, pensando en el tiempo pospandémico. Eh, Está ahorita la controversia si ya terminó la pandemia o no ha terminado. Cuando vemos los casos, cuando vemos el contagio que hay en otros países también, ¿verdad? Uno pensaría que la pandemia sigue, pero el confinamiento fue lo que se quitó. Y nosotros seguimos entonces pensando y actuando de qué manera vamos a seguir con nuestra iglesia, con nuestras actividades, con el discipulado, en este tiempo que se le está llamando pospandémico. Es ahí donde debemos de recordar estrategias que debemos utilizar hoy en día. Déjeme decirle, hermano, en primer lugar, que la estrategia sigue siendo la misma, uno a uno. Las maneras a lo mejor van a cambiar, ¿verdad? Si nos reunimos vía Zoom, si nos reunimos en un café, si nos reunimos en la iglesia, eso a lo mejor va a cambiar. Pero lo que nosotros debemos de entender es que lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que el Señor Jesucristo nos dejó, tenemos que seguirlo haciendo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dijo el Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos a cada uno. Vayan y lleven mi palabra, lleven mi evangelio. Vayan, enséñenles, bautícenlos. Y yo creo que eso no cambia. Eso no cambia.
Lo que vamos a hacer entonces ahora es, entendiendo que todavía sigue la misma gran comisión, entonces es ver las estrategias que podemos seguir. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, podemos hacer discípulos por medio de las redes sociales. Podemos hacer discípulos por medio de eh, lo virtual, ¿verdad? Lo que estamos ahí, los que estamos metidos ahí. Uno puede conocer a alguien, presentarle el evangelio y poder empezar a discipular a esta persona. Y está bien, son nuevas formas, son nuevas maneras. A lo mejor yo que soy antiguo, ¿verdad? Uno diría, ay, es que esas cosas no funcionan bien, pero bueno, ahora hay tanto en la era digital que nosotros debemos de aprovechar esto que está habiendo en la era digital. Recuerde, el mandato sigue ahí. Vayan y hagan discípulos. El mandato sigue. El apóstol Pablo lo dijo, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso sigue, hermanos. Solamente que tenemos que hacer uso ahora de las estrategias en las cuales pues debemos de analizarlas y ver de qué manera poder llevar a cabo esto. Por ejemplo, los jóvenes que están un poquito más metidos en la era digital, debe de haber maneras de cómo poder seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Y no solamente compartir el Evangelio de Cristo, sino entonces poder llevar el Evangelio a una persona y entonces a esta persona poderlo hacer discípulo. He escuchado casos de personas que están en Guatemala o en México y que están discipulando a una persona en España, que están discipulando a una persona de otro país. Esa es la era digital. Esas son las oportunidades que tenemos. Y no solamente la era digital. Bueno, ya estamos post pandemia, ya estamos saliendo, ya estamos haciendo nuestra vida normal, pensaríamos. Entonces, el discipulado, el mandato sigue siendo lo mismo. El transferir vidas debe ser lo mismo. Ahora entonces tenemos que ver de qué manera y cuál es la estrategia para cuidarnos todos de seguir haciendo discípulos. A lo mejor con un cubrebocas, porque todavía seguimos usando los cubrebocas, vamos a estar en un lugar hablando, ¿verdad? Cuidándonos. Pero debemos ya de salir un poco de nuestras casas y empezar a hacer el trabajo discipulador. Debemos de ya saber que necesitamos empezar a hacer ese trabajo para que más personas puedan vivir como Cristo vivió en este mundo. Estaba leyendo el día de hoy, hermanos, la carta a los filipenses. Yo sé que es una carta que usted ha leído, que usted ha meditado mucho, y me llama la atención porque el apóstol Pablo en la carta a los filipenses les habla sobre un tema importante que es el gozo, mantener el gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, ¿verdad? A pesar de la poca economía que uno pueda tener, a pesar de las cosas que uno pudo haber hecho y que ahora, dice el apóstol Pablo, para mí son basura, ¿verdad? Y uno de los temas que toca en Filipenses tiene que ver con el ser luminares en este mundo. Me gusta mucho este verso que dice, vaya conmigo a capítulo 2 versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda. Ponga mucha atención en el verso 15.
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuche bien, resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, Dios nos ha puesto a nosotros como esos luminares en el mundo. Dice que en medio de una generación maligna y perversa, nosotros, dice, tenemos que hacer algo. Lo que tenemos que hacer nosotros es resplandecer como luminares en el mundo. Y luego en el verso 19, hermanos, va a hablar de dos personajes. Va a hablar de Timoteo y va a hablar de Epafrodito. Timoteo, un tipo en el cual dice que no tiene a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero luego va a hablar en el verso 25, va a hablar de Epafrodito y dice la escritura, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vea qué interesante esto. Colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y vuestro ministrador de mis necesidades. Dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, escuche bien, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y dice la escritura, escuche, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Escuche bien, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Yo veo un Epafrodito, hermanos, un Epafrodito listo, que a pesar de las circunstancias, que estuvo hasta en peligro de muerte, él estuvo dispuesto siempre a servir, a proclamar la palabra de Dios, a poder servir a la iglesia de Filipos. Era un buen discipulador Epafrodito, de tal manera que ni aún la enfermedad lo paró, sino que él, por la misericordia de Dios, fue sanado. Y él siguió haciendo su labor. Yo creo que ahí es donde nosotros nos hemos parado, hermanos, en este tiempo pospandémico. Seguimos muchas veces asustados, seguimos muchas veces pensando que nos podemos contagiar y está bien que tengamos todos los cuidados. Pero hemos dejado de hacer cosas importantes, hermanos. Cosas importantes como, por ejemplo, congregarnos. Hay gente que dice, pero es que el congregarnos en una iglesia, eso no es la iglesia, ¿verdad? No, pues si no fuera tan importante, el escritor de Hebreos no hubiera hecho esa exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pandemia nos hizo estar en una comodidad desde casa que ya muchas veces nos cuesta volver a la iglesia. O como ahora se transmite todo, que eso es bueno, yo puedo estar en cualquier lugar escuchando la enseñanza. Si eso fuera así, hermanos, si eso fuera así, la iglesia del Señor entonces no tuviera mucha función hoy en día. Siempre es necesario los unos a los otros. Siempre es necesario el dar un abrazo fraternal en la congregación. El adorar a Dios juntos.
El que se escuche la voz de mi hermano aquí al lado mío, adorando al Señor en comunidad. Como les decía, ¿verdad? Aún cuando uno predica, que se escuche el amén, ¿verdad? Porque por medio de la cámara no se escucha ese amén. Simplemente, hermanos, el pasar juntos adorando al Señor a dejar nuestras ofrendas. Lo más fácil es hacer una transferencia, ¿no es cierto? ¿Dónde queda el acto de adoración para pasar nosotros a dejar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Yo creo que en este tiempo pospandémico necesitamos levantarnos. Necesitamos, hermanos, poder empezar a hacer las cosas. Porque este tiempo pospandémico nos está haciendo más lentos y no, es cuando deberíamos de estar más fuerte, más rápido en querer cumplir la gran comisión. Yo creo que el discipulado pospandémico, hermanos, es un gran reto para nosotros hoy en día. ¿En qué sentido es un gran reto para nosotros hoy en día? En que, si bien es cierto, esta pandemia nos ha hecho estar más en casa, estar más cómodos, pero yo creo que el reto del día de hoy es levantarnos. Yo creo que el reto de hoy, hermanos, tiene que ver con no postergar más el hacer discípulos. Tenés que pensar en una persona, hermanos, mi querida hermana. Tenés que orar por esa persona y pedirle al Señor, Señor, ¿a quién tengo que discipular? Si es esta persona en especial, dame palabras para poder estar discipulando. Aparte que es un gran gozo, hermanos, el discipular. Aparte de que es una gran oportunidad para cumplir lo que el Señor nos ha dejado, nos vamos a dar cuenta que es algo satisfactorio también para uno. El poder saber que esta persona quiere vivir una vida cristiana, como lo dice su palabra, pero también porque está viendo que yo como discipulador estoy tratando de vivir esa misma vida cristiana. Creo que es necesario, hermanos, que juntos como congregación adoremos al Señor, pero es más necesario, hermanos, o es igualmente necesario que nos levantemos para poder hacer discípulos. Abra las puertas de su casa, hermano, hermana, y ahí empiece a recibir a las personas para que podamos comenzar grupos pequeños. Queremos hacer una prueba piloto en el mes de noviembre. Queremos ver cuántos de ustedes están dispuestos a abrir las puertas de su casa para recibir a otros hermanos de la iglesia para empezar a discipularse mutuamente. Queremos que te levantes, mi querido hermano, mi querida hermana, donando tu tiempo al Señor para poder discipular uno a uno a una persona. A lo mejor me dirás, hermano, fíjate que yo necesito ser discipulado primero. Adelante, qué bueno que puedas reconocer eso. Pero a lo mejor tú ya dices, hermano, yo ya estoy listo para discipular. Comienza. No postergues más esto. Comienza. Ora a Dios. Pídele un discípulo y Dios te lo dará. Creo que el discipulado pospandémico, hermanos, para resumir esto, es muy sencillo. Número uno, sigue siendo el mismo mandato. A lo mejor la estrategia puede cambiar. ¿De qué manera lo vas a hacer? Que Dios te dé toda la sabiduría. Querido joven, querida jovencita, si te gustan las redes sociales, a lo mejor ese es el medio por el cual también Dios quiere que empieces a discipular. Si tú eres como yo que dices, no, yo por ahí no, porque
¿No? ¿Cómo crees, verdad? Bueno, empieza a orar por una persona, por una pareja, por un matrimonio, para que puedas discipular. A lo mejor, querido padre, querida madre, tenés que discipular a tus hijos. A lo mejor es necesario que comiences un tiempo de discipulado con tus hijos. Te das cuenta, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Quiero empezar a leer, hermanos, algunas cosas que han puesto aquí, algunas respuestas a la pregunta que hice al inicio. Ana Esperanza dice, yo pude hacerlo por medio de videollamadas, por mensajes de textos o por llamadas del celular. Mire, aquí lo tengo en la mano, tan sencillo como es usar este aparato para poder alentar, ayudar a las personas. Nuestra hermana Cheney de Muñoz dice, dando alimentos a los 4 de nuestra garita y todo el apoyo necesario con la ayuda de nuestro Dios. Qué hermoso esto. Sandra dice, también en oración. Fíjese, muchas veces ayudamos a las personas en oración. Y dice, y llamadas. Fue tiempo en que compartí con su hermana, ¿verdad? Por el fallecimiento de su esposo. Muy bueno esto. Nuestra hermana Annie dice que aproveché que mis hijos estuvieran acá en casa y tuvimos tiempo de discipulado diario. Y también dando alimento a otros, ¿verdad? Por mensajes escritos. Hermana María Belia dice que con la ayuda de Dios, ella usó el Zoom para estudios bíblicos, llamadas telefónicas y oración y ayuda material. Hermana Grace nos dice, nosotros recibimos mucha palabra, aliento, pues recién falleció nuestro hijo. Y todo esto, hermanos, qué bueno es saber. Hermana Priscila dice que ella enfermó al principio de la pandemia y recibió mucho apoyo de hermanas, con oraciones, mensajes y llamadas, y fue muy valioso para mí todo esto, dice. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay maneras, hay formas en las cuales podemos seguir este discipulado pospandémico. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos, como iglesia? La iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia sigue predicando. La iglesia sigue ayudando a los necesitados. La iglesia sigue dando oportunidades de ministerio. Por ejemplo, hermanos, yo no sé cuántos saben que este domingo pasado comenzamos el curso de lenguaje de señas intermedio. O sea, es para aquellos que ya llevaron el nivel básico y hay otro nivel intermedio. Mire, ¿qué tal si Dios quiere que disipule a una persona con sus problemas auditivos, con esa discapacidad auditiva? Y a lo mejor Dios quiere que usted se prepare para eso. A lo mejor usted ya sabe ciertas cosas básicas y ahorita está un curso de intermedios. A lo mejor es una manera de cómo hacer discipulado, hermanos. Creo que como les dije, ¿verdad? Este debería ser un conversatorio, ¿verdad? Donde podríamos escuchar, pero que se convirtió en un monólogo. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy hablando, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a la reflexión, hermanos. Quiero llevarles a decirles que es necesario que nos levantemos ya, ahorita, y que podamos entonces pedirle a Dios en oración un discípulo. Porque a lo mejor vamos a seguir igual. Y esto no te lleva a nada más. Te tiene que llevar a la acción. Y debes de sentir esa satisfacción enorme de poder ayudarle a otra persona a reflejar a Cristo en su vida. Y como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que nosotros somos luminares en este mundo, en medio de una generación mala y perversa. Así que, hermanos, el mandato sigue siendo el mismo. Solamente depende de ti y depende de mí
el que podamos llevarlo a cabo o seguir postergando, postergando, postergando esto y pensando que me voy a contagiar y pensando que no puedo abrir las puertas de mi casa porque puede llegar el virus, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Bueno, tengamos todos los cuidados, pero tenemos que hacer la obra que el Señor Jesucristo nos dejó. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema, el discipulado pospandémico. Cuídense mucho.